Hace años un profesor inglés abordó una propuesta, ya que se veía venir toda esta maraña de las tecnologías de la información y la comunicación. Dijo: ¿saben qué? Lo que necesitamos enseñar es la retórica extendida. La retórica extendida. ¿Y qué se entiende por retórica extendida? Aquí tengo un diagrama, es muy sencillo. Abajo, en el índice, acá abajo, en la punta, en el extremo, debe de haber un letrero que no alcanzo a ver, pero debe de haber ahí abajo un núcleo. Ese núcleo ha sido la narrativa, y dentro de la narrativa el producto emblemático es la novela. La novela es mucho más fuerte que todas las artes, por la sencilla razón de que tiene algo que casi las otras no tienen: es contenido. Ok, entonces de este núcleo de abajo emergen hacia arriba todas estas líneas donde se encuentra la ópera. No se presenta completo el diagrama, no sé si se puede reducir. Se encuentra el musical, se encuentra el teatro, relato, la imagen, y ahora además el hipertexto. Todo ese discurso que se construye con otros discursos, según la teoría del señor Russo. No hay contexto que no esté formado o que no haga eco de otros discursos. Así es, siempre ha sido así. Ahora con mayor razón, ¿no? Todo es hipertexto. Ahora, imagínense ese centro donde está abajo como núcleo del que emergen estas líneas, no ya la novela. No quiero hablar de que la novela va a desaparecer, no me atrevo a tanto, ¿verdad? Pero ya no es el centro. Ya no es el centro. Convertimos en fetiche la novela. Convertimos en fetiche lo escrito. Desde tiempos antiquísimos, incluso este libro santo, ¿no?, que algunas religiones consideran la verdad. Llegó el tiempo en que aquello se convirtió en sinsentido, ¿no? Los libros antiguos dejaron de tener sentido. Estaban muy bien escritos, pero decían un montón de tonterías. ¿Cómo darle sentido al lector moderno? ¿Cómo decir cosas de santas o sagradas, pero que como que no cuadran con la mentalidad del lector moderno? Hay que interpretarlas. Y esa fue la salida, la hermenéutica, que comenzó con los estudios de los textos sagrados, porque se les trataba de dar sentido. Lo que dice no es lo que dice, quiere decir otra cosa. ¿Sí? Y así ensoberbecimos a la narrativa, la elevamos, la pusimos en un pedestal. ¿Por qué? Porque tenía contenido, y el contenido había que interpretarlo. Esa es la razón por la cual las novelas de tiempos antiquísimos, ¿no?, los grandes relatos épicos,
con el paso del tiempo tuvieron que ser interpretados, y la hermenéutica surge de eso. Allá en la escuela de Alejandría, cuando los rabinos y los cristianos dijeron, oye, pues aquí esta cosa como que está medio rara, ¿no? Pongo por ejemplo el Cantar de los Cantares. Es un libro erótico. Oye, pues no hay que interpretarlo así, ¿no? Que no sea erótica, pues no lo podemos hacer a un lado. Quedó dentro de los libros canónicos, es decir, de los que alguien dictó. No lo podemos quitar. ¿Qué hacemos? Pues a darle otra interpretación, pues que no sea erótico, que no sea el encuentro sexual de un hombre y una mujer, que sea otra cosa. Y así se quedó. Y así hay varios textos muy comprometedores que estaban muy bien escritos y que no había que sacar, porque por eso, por su calidad, por su redacción, por su belleza. Esto llega hasta el siglo XX. Pero en el siglo XX hay muchas variedades de narrativa. Muchas. Y no son los textos literarios tradicionales, ya son otra cosa. Vienen muchos más, muchas variantes. Ustedes las conocen mejor que yo. Y la literatura, la novela se fue haciendo pequeñita, hasta que llegan relatos, relatos, ¿no? De un renglón. Se llama minificción y mini relatos y super mini relatos y cosas por el estilo, que recuerdan mucho la literatura sapiencial, ¿no? La de Salomón, por ejemplo, que con un verso, 2 versos ya te enseñaba el mundo. La cosa se complica porque los medios han problematizado y es muy difícil ahora tener una teoría literaria. Ya no existe la teoría literaria. La teoría literaria se quedó pequeñita porque a su alrededor de la literatura hay muchísimos otros géneros. Y luego las otras disciplinas, como la sociología, la historia, la filosofía, la lingüística, antropología, ¿no? Que también querían opinar sobre la novela. Entonces aquella teoría literaria se convirtió a secas en teoría, un discurso así, mezcla, una melange o un collage, ¿no? O sea, un sociólogo habla de literatura, no es exclusivo de los teóricos literarios, de lo que conocemos como poéticas. La poética se centra en la estructura de la obra literaria y te dice cómo está estructurado un texto. La primera teoría formalista, casi estructuralista, es de Aristóteles, pues, y de ahí, de esa poética, pues se siguió repitiendo hasta el siglo de oro. Shakespeare fue el que dijo que no era exactamente como decía aquel señor griego, ¿no? Y Lope de Vega también empezaron a hacer modificaciones. Pero en el siglo XX, principio del siglo XX, un poquito antes que terminar el XIX, vinieron las vanguardias. Aristóteles, y la literatura, la narrativa dejó de ser lo que era porque se cuestionaron. De veras, la narrativa tiene un héroe, debe tener un protagonista. ¿Qué tal si no lo hay? ¿Qué tal si una narrativa no cuenta nada? Dice un montón de cosas, pero yo no le veo ni principio, ni fin, ni sentido. Se me viene a la mente la colmena. La colmena es una narrativa muy extensa y casi no hay historia, no hay un hilo que me diga, pues aquí se está contando un relato, pero está muy diluido, apenas si lo alcanzo a vislumbrar. Y si lo hay, claro, no, pero tiene que ser un lector formado.
por si se me haya olvidado alguna cosa. Y para sintetizar, voy a terminar leyendo las 2 últimas páginas de la conferencia que escribí. Hasta ahora he expuesto el problema de las artes y la literatura. ¿No? Es algo muy complejo, dentro de muchas variables. No hay una teoría de las artes que implique todas las artes, ¿no? Ni en ciencia. En lo que respecta a la narrativa, lo mismo que dije antes, pero en particular tenemos que advertir que la novela durante años ha sido el centro de los estudios hermenéuticos. Gran parte de la crítica y la teoría literarias, pues se la estudia por ser poseedora de sentido. Y por eso la narrativa y la novela, claro, se erigió como centro y como reina entre todas las hermanas bellas artes. Las diversas manifestaciones artísticas postmodernistas nos conducen a un callejón sin salida, en el que ellas carecen de sentido aparente, son irracionales, sin lógica aparente y con eventos sin relación causa-efecto. Conclusión: no es que las artes hayan abandonado totalmente el principio del placer, como lo apuntara el músico Pierre Boulez. No me gusta citar nombres, ¿no? Porque no quiero ser tan pedante. Pierre Boulez escribe un ensayo que llama Contra el hedonismo en música. Y por lo que afirmo al principio de esta exposición, lo mismo que en las otras artes, se puede resolver este impasse con la tesis de que, como lo mencionó hace casi 100 años Marcel Duchamp, este señor que llevó a la ciudad de Nueva York a una exposición de arte por la que pagó $6 para que se le permitiera exhibir su arte, llevó un orinal, lo ha de recordar por allí, y todo el mundo se queda admirado porque como un objeto ya hecho podía ser arte. Marcel Duchamp, del grupo Dada, el arte visual dejaría de ser retinal, icónico, mimético, para centrarse en la construcción, en el arte. El arte es artificial. Este principio desde allí se proyecta hacia una generalización enunciada más o menos de la siguiente manera: el arte tiene que regresar a la posibilidad de ser independiente de la referencia, ¿no? La semiótica, acuérdense, hace referencia a una realidad externa, pero el arte puede ser independiente, autónomo. Mi propuesta personal no va en la dirección de favorecer ni a la forma ni al contenido. Creo que eso es pseudo problema. Pero desde el punto de vista de la didáctica, sí tenemos que diferenciar una cosa de la otra, pues si no, no habláramos de estructura. Se trata de una lucha dialéctica en que la conclusión siempre será una nueva propuesta resultante del encuentro, del choque. Sin embargo, insisto que desde mi punto de vista en la actualidad, con la emergencia de los conceptos de las llamadas en un tiempo nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la inmediatez, la hipermediación
la remediación, la época cultural del posmodernismo y todo lo que ello implica, anexados los diferentes tipos de textualidad, la predominancia de la imagen en casi todo el tipo de género, la realidad virtual cada vez más real, el arte digital, las gráficas computacionales, hacen un hecho que la novela no tenga ya ni el prestigio, ni el poder, ni el impacto para continuar ocupando el atractivo de gran parte del público que busca placer, entretenimiento, sentido, conciencia, y que por lo tanto la novela no ocupe el centro de estudios artístico-literarios, artístico-estéticos, y pase el centro a ser ocupado por esa razón por otras artes. Otra consecuencia, para mí la más importante desde el punto de vista de la didáctica de la lengua y la literatura, es que los estudios profesionales de filología deben tomar conciencia de la seriedad de la situación y proponer reformas serias en sus currícula, tanto en los contenidos como en la forma de abordarlos, aunque se continúe estudiando los textos canónicos. Se tiene que atender un objetivo fundamental que consiste en educar la mirada en lo estético, en lo semiótico, en lo ideológico y en lo hipertextual. Leer lo icónico, lo textual, lo infográfico y lo videográfico. Esto quiere decir que tenemos que salir del supuesto. Debemos regresar a enseñar nuevamente la lectura, la escritura, aunque ahora un poco más complejos. De no ser así, estaremos corriendo el riesgo de preparar a los nuevos estudiantes en filología en literaturas del pasado, encerrados y además con el riesgo creciente de que nuestros espacios profesionales sean ocupados por otros profesionistas, diseñadores, guionistas, ingenieros, comunicadores, investigadores y en último lugar, quizá allí estemos, los profesores de redacción. Muchas gracias. Si hubiese alguna pregunta, algún comentario a esta inquietante participación. No veo. Se está aclarando. ¿No? No hay. Gracias. No hay preguntas, comentarios. Bueno, pues vamos a invitarlos a abrir un diálogo, una reflexión profunda sobre una pregunta que me parece que encierra mucho de lo que hemos escuchado. ¿Por qué y para qué aprender y enseñar literatura en tiempos de desencanto, en tiempos de descreimiento, donde tenemos que reaprender a construir nuevos sentidos? Muchas gracias, Francisco. Y en nombre de ustedes y de la Universidad de Tlaxcala, voy a entregarle al doctor Francisco González su constancia de participación y un obsequio que le hace también la universidad. Muchas gracias.